3, 2. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a otro episodio de La Bitácora. El día de hoy nos encontramos con el profesor Adolfo Vargas Hola, buenos días. y una egresada del programa de diseño industrial, Luz Day. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Luz Day. Hola, Estefanía. Bueno, continuamos hablando digamos, del diseño como un actor social, ¿no? Más que necesario en estos tiempos. Y precisamente Luz Day nos está acompañando para hablar un poco sobre eso. Luz Day tiene un proyecto con enfoque social y vamos a estar hoy discutiendo un poco sobre eso, pero antes de eso me gustaría, Luz Day, que nos contaras un poco de tu vida, digamos, cuéntanos un poco de ti y también cómo llegas a interesarte por este enfoque social del diseño. Bueno, para no hacerlo tan incómodo, mi nombre es Luz de Yaneira Barrera. Soy ahora sí oficialmente diseñadora industrial de la UDI. Muy bien. Se siente todavía el escalofrío. Nada, soy de Betas, del páramo de Santurbán, de donde se desarrolló el proyecto. ¿Qué más de mi vida? Siento que soy una persona muy introspectiva, muy reflexiva, y que el proyecto que se desarrolló fue un medio para profundizar mucho más dentro del conocimiento interno acerca de mí misma, acerca de mis raíces, de la ancestralidad de mi territorio y de la forma en cómo se puede reflejar eso en un producto o en un resultado objetual que combina con el diseño industrial. Y cómo, digamos, cómo son esos, cómo nace ese interés por lo social y desde tu disciplina, o sea, como dices, como, uy, desde lo que hago puedo tener un impacto social. Pues la verdad, el inicio del proyecto fue bastante extraño porque con mi personalidad yo jamás habría pensado en tener un proyecto con enfoque social. Ok. Claro. Yo soy una persona, la mayoría de la gente que me conoce sabe que soy una persona muy introvertida, entonces estar en un ambiente social con muchas personas a veces me genera conflicto. Ujú, ujú. Y terminar en un proyecto social fue una ventaja tanto personal como colectiva porque siento que era una forma de devolverle a mi territorio, a la ancestralidad que hace parte de mí, algo que lo hiciera destacar más allá de lo que se habla de Betas, de lo que se habla de la gente de Betas y de las acciones que se hacen y del conflicto social que ha tenido últimamente. Entonces siento que ese fue el impulso que me hizo llegar como a investigar acerca de Betas y investigar acerca de las mujeres de Betas. Ok, listo, dale. Empecemos a hablar del proyecto. Entonces, tenías como este interés de aportar de alguna forma Sí, desde lo disciplinar a particularmente a las mujeres, sí. ¿cierto? Me imagino que es un tema también que te atraviesa un Sí, poco es lo de... un tema muy personal, Ajá, porque digamos que yo crecí en un entorno en el que mayormente son mujeres, la ajá. familia de mi mamá, la familia materna. Mi mamá tiene 6 hermanos, pero de esos 4 son mujeres. Y 6 de esos hermanos, contando a mi mamá, tuvieron hijos y de ellos son 10 primas las que yo tengo de ese lado. Wow. O sea, mujeres por todos lados. Y entonces fue un deseo más propio, más personal, hablar acerca de las mujeres, porque en un contexto como el de Betas, pues el rol de la mujer es un poco conflictivo, muy sesgado, muy invisibilizado, muy... siento que apartado de lo que es pues la historia de Betas. Y estando ahí, digamos, ¿cómo haces ese cruce? O sea, tú te preguntas, uy, qué interesante sería aportar. ¿Cómo, digamos, cómo llegas específicamente a ese grupo de mujeres, exactamente a esa intervención? Más que todo también fue porque como tengo un gusto particular por la artesanía, mi familia también tiene un legado ancestral bastante profundo en cuanto a la tejeduría y ese tipo de cosas. Entonces yo dije, bueno, voy a investigar en algo que tenga que ver con lo que hacen las mujeres del territorio, porque es algo que se viene realizando desde hace muchas épocas y los hombres están en los socavones, las mujeres están haciendo cosas artesanales, hilando, tejiendo y ese tipo de cosas. Entonces el proyecto nos faltó hacerle la presentación, Basaliza.
¿cierto? Sí, eso es un nombre, Eso no de... un nombre como simbólico. Ok, ¿tú cómo lo llamarías? Pues ese es el nombre Ok, simbólico, entonces, simbólico. eso, Ok. eso. Pero el título del proyecto como tal es Generación de espacios co-creativos como medio de expresión de la identidad cultural de las mujeres de Betas. Un poco Wow. largo, Nombre de Nombre proyecto de grado. investigativo. Sí, sí. muy investigativo, sí. Bueno, entonces, listo. Tú hiciste esa pregunta, fuiste, contactaste a una comunidad de mujeres. ¿Cómo fue? ¿Tocaste la puerta de alguna fundación? ¿Cómo fue? Pues es que en principio el proyecto no estaba centrado en generar encuentros, en generar espacios. Ajá, En principio el proyecto era muy de diseño industrial, pues, ok. Ok. porque se llamaba Línea de Joyería inspirada en la O identidad sea, de ibas la a tomar comunidad un de Betas. referente. Sí, yo iba a tomar un referente, iba a Ujú, diseñar una línea de joyería y ya. ujú. Ok. Pero luego yo pues profundicé un poquito más internamente y dije, bueno, ¿qué es lo que hay en el territorio? Entonces, como que asociaciones de mujeres. Me encontré con asociaciones de mujeres que llevaban más de 25 años Y y haciendo no procesos conocías. de hilandería y yo no conocía. O tal vez sí había Total. escuchado, pero lo había dejado pasar como algo que no consideraba como tan importante en esa época. Entonces me acerqué a las asociaciones, a las líderes de las asociaciones, asociaciones de tejeduría, me acerqué también a emprendimientos que realizan joyería, a mujeres, porque muchas de las mujeres que somos egresadas pues de hasta las promociones del 2019 del Colegio San Juan de Nepomuceno, pues tenemos conocimientos técnicos en joyería desde el 2000 más o menos. Entonces hay muchas mujeres que conocen de joyería, conocen de hilandería, conocen de tejeduría y ese fue mi motivación como para acercarme al artesanal y desde las reuniones saber cuál era la problemática de las mujeres, ¿no? Porque digamos, ahí fue donde yo me adentré, por ejemplo, en una entrevista que hice con las mujeres de hilandería, que ya eran mujeres mayores, Ujú. Ujú. y ellas me decían, es que nosotros hace 25 años que empezamos esto, empezamos bien, subiendo, íbamos, nos reuníamos, hacíamos espacios de intercambio, ya éramos casi amigas. Pero con el tiempo, los esposos empezaron a decir, ¿usted por qué va allá? Ujú. ¿Usted qué hace allá? La cizaña. Hace falta aquí en la casa. Exacto, sí, sí. ¿Quién va a cuidar a los hijos? ¿Quién me va a recibir a mí? ¿Usted qué hace allá con todas esas viejas? Entonces ellas empezaron a decir, uy, ya se empezó a poner feo. Muchos esposos empezaban a molestar. Muchos hijos empezaban a decir, mamá, pero usted por qué no está en la casa si usted tiene que estar aquí. Entonces, claro, el conflicto empezó por esa parte y después hubo como un sabotaje de que, bueno, yo lo llamo sabotaje, porque creo que hubo una época en la que la CMB llevó un puma que a devolverlo al territorio en el páramo y lo que ese puma hizo fue que se le salió de control y se comieron las ovejas que tenían la asociación de hilanderas. Ay, No. jue madre. Ya a partir de allí, la asociación iba en picada y obviamente claro que la presión social de la familia pues empezó a disminuir. Y ahora las mujeres que hacen parte de eso ya son como 2 o 3 y son las fundadoras. Y ya no pueden hilar porque ya son mujeres mayores. Entonces tú llegas a esa situación con toda esa problemática detrás. Y bueno, ¿y ahí cómo arranca el proceso? Digamos, tú llegas, conoces ese contexto y cómo vas para adelante ahí. Entonces ahí cuando yo veo que el conflicto que a mí me tocó más era esa parte de no me puedo reunir con más mujeres en el municipio porque eso genera conflicto. Ujú. Ese fue como el foco de mi proyecto, ahí fue donde yo me centré. Porque yo no podía hacer nada con lo del machismo, no podía cambiar el pensamiento de los hombres, no podía decir nada más. Entonces yo dije, claro, el conflicto aquí es que las mujeres están encerradas en sus propias casas, no pueden intercambiar con nadie y cuando lo hacen entonces es un conflicto interno familiar. Ahí fue desde que yo abordé el proyecto y cambié toda la estructura para hacer la generación de espacios co-creativos en la que me enteré que había que profundizar un poquito más en los términos, porque si yo decía espacios, a mí me decían, pero es que usted va a diseñar un lugar, es que usted va a construir un lugar. Ujú. No, o sea, era no diseñar, generar el encuentro. Y claro, lo que tú estás diciendo es mucho también de lo que uno lee en la práctica, perdón, en la teoría y pues también un poco en muchas de las prácticas, que es que el proceso termina siendo
casi tan importante como el resultado, Claro. ¿cierto? En estos temas sociales, porque también hay un tema de lo intangible, del proceso mismo de co-creación. ¿Cómo fue ese proceso de co-creación? Entonces, bueno, digamos que después de que ya se clarificó que iban a ser encuentros los que se iban a hacer, entonces yo decía, bueno, pero si tengo, no sé, 10 mujeres en un lugar, ¿qué voy a hacer con ellas? Ahí fue donde empezó a nacer el codiseño, la co-creación, el deseo de generar a partir de los encuentros. Entonces, ahí fue cuando se empezó a implementar esto de, bueno, si yo las voy a reunir, quiero reunirlas para que hagan un intercambio de pensamientos, de reflexiones, de lo que viven, pero también algo que genere un resultado, pues, tangible, digamos, ¿sí? Algo que les haga ver que desde su territorio no solamente es agua, no solamente es oro, no solamente es minería, no solamente es conflicto social, sino también es apropiarse de los símbolos, de los gestos que hacen parte de nosotros, de esa parte cultural, de los arquetipos, de todo eso que está presente y que hemos escuchado toda la vida, pero que nunca hemos prestado atención porque como lo hemos visto siempre. Entonces de ahí nace la co-creación. Por ejemplo, ahí de la teoría a la práctica, tú dices, bueno, yo vi y había, metodológicamente estaban estos planteamientos, pero en la práctica pasó. Ahí, ¿qué reflexiones desde la práctica nos traes? Es bastante interesante cuando una metodología se plantea desde el escritorio, porque Ajá. usted diría, uy, bueno, eso es muy fácil, yo lo que hago es Unas entrevistas, esto, sí. entrevistas y voy y hago grupos Ajá, y ajá. separo y ya, eso sale. Sí, sí, sí. No, eso no sale. No es tan fácil, hay que planearlo muy bien y sobre todo cuando tiene que ver con una comunidad, Claro. porque es que uno no sabe qué es lo que va a pasar cuando esté en esos encuentros. ¿Cómo van a responder si yo les hago un cuestionamiento de, por ejemplo, no sé, por qué la mujer betana no puede entrar a la mina? Puede generar conflicto. Puede generar conflicto. ¿Por qué decimos que somos todos mineros si yo como mujer no entro a la mina? Si yo no soy minera, si yo no desarrollo la profesión. Sí. Entonces eso podría generar muchos conflictos internos y eso es lo que había que pensar. Claro, y yo me imagino que ahí es donde, digamos, generalmente esos proyectos son como interdisciplinarios, ¿no? Como con trabajo de otras disciplinas. Y muchas veces el diseñador es como, uff, este tema me desborda, Claro. ¿no? Me desborda desde lo disciplinar. Ahí como, me imagino que pasaste también por esa sensación. Sí, claro, porque es que, bueno, digamos que yo no profundicé más en cuanto a otro apoyo profesional, Ajá. porque pues el tiempo, ya ustedes saben que en Sí. el desarrollo académico no da tanto. Ujú. Y yo no podía, porque como estaba aquí, tenía que desplazarme hasta Betas, no podía, digamos que, entre comillas, decir perder tiempo profundizando, mientras que un trabajador social me decía, mire, haga esto, esto y esto, Sí. y un psicólogo me decía, haga esto, esto y esto. Yo cogí la maleta que tenía, lo que sabía del territorio, como yo me sentía como mujer betana, y lo reflejé en ellas, y si eso resonaba entre los dos, pues a partir de ahí me agarré. Como muy real, tipo como... Sí, muy experiencial, muy de mi Ajá. parte, muy de lo que yo sentía. Claro, eso yo creo que influyó un montón en cómo fue esa recepción. Claro, pues digamos que el primer taller se desarrolló con jóvenes, porque yo quería, sí o sí tenía que ahondar con mujeres jóvenes, y todos los Ok. talleres eran con mujeres. Con mujeres jóvenes, con mujeres del colegio, con mujeres que me dijeran, bueno, todo cambia ahora. Porque digamos que yo me gradué en el 2017 y lo que eran mis pensamientos como adolescente en el 2017 no son los mismos de una muchacha de ahorita, del 2023, que tiene acceso a redes sociales, tiene acceso a muchas cosas a nivel mundial, ya no es nivel nacional ni nivel departamental. Entonces yo quería saber ellas qué pensaban acerca de Betas, acerca del territorio, acerca de cómo era crecer en Betas. Y siento que a partir de allí recolecté muchos puntos de vista que hacen parte del pensamiento colectivo que a veces todos tenemos, todos los que hemos vivido allá o hemos pasado un tiempo largo, ¿no? Entonces son conflictos como de, es que la gente aquí es muy chismosa, ¿sí? Conflictos del pueblo pequeñito, que la gente aquí habla mucho, que la gente aquí no sé qué. Pero entonces yo les decía, pero aparte de que lo que hace la gente, ¿qué es lo bonito de Betas? Ujú. Entonces ellos me decían, no, pues es que lo bonito son los paisajes, lo bonito es a veces también la gente, que es amable, que es...
Entonces lo que yo les decía era como, hay que pensar una cosa porque cuando nosotros estamos aquí, todo es una burbuja. Claro. Cuando nosotros vivimos aquí, no salimos de aquí, todo es una burbuja, todo es un conflicto social constante. Pero si nosotros salimos y volvemos, nos damos cuenta de la diferencia que es, por ejemplo, que usted vaya caminando por la calle y un señor le diga, buenos días, ¿cómo está? Eso no pasa en la ciudad. Sí, Y ese sí, es un sí. conflicto gigante que a mí me pegó durísimo cuando yo llegué aquí. Claro. Cultural. Uy. Total. Y entonces tú recibes esa info y tú dices, y yo diseñadora, ¿qué hago con esta info? Sí, ¿yo qué hago con esto? Y si yo venía buscando la identidad, bueno, eso también hace parte de la identidad, Exacto. pero ¿qué hago con ese conflicto? Entonces, pues, a partir de allí ya los primeros 2 talleres fueron profundización en pensamiento, pero también profundización en hacer. Entonces se hicieron, por ejemplo, en el primer taller ilustraciones. Ok. Se pedía a las chicas que tomaran un referente natural, un referente formal del territorio y que a partir de allí tomaran formas, sacaran dibujos, ¿sí? Que dijeran, uy, puedo tomar esto y hacer esto, o uy, qué chévere, sacar de aquí esto para hacer otra cosa. En el segundo taller, el principio del taller se llamaba la simbología que nos une, ¿no? Entonces era también hacer con mujeres mayores, ya mujeres de más de 20 años, hacer casi algo similar, pero como una profundización también del pensamiento. Y ahí en las imágenes que vemos, claro, ya taller que iba pasando, tú ibas perfeccionando, me imagino. Uy, esto no Claro, lo sí. tuve en cuenta. El próximo, ¿qué recomendaciones le darías a diseñadores que van a abordar, por ejemplo, este ejercicio de los talleres co-creativos? Hay que ser muy abiertos Ok. a lo que puede suceder. O sea, digamos que uno puede planear cosas, pero, o sea, siempre es esa cosa del diseñador de que yo quiero planearlo todo y quiero tenerlo todo bajo control. Ujú. Y no quiero que nada se me salga. Mm. Pero hay que ser muy, muy versátiles, hay que ser muy abiertos y decir, bueno, si esto no me salió como yo lo planeé, lo cambio y lo adapto a la comunidad. Acercarse a la comunidad, ser muy respetuoso con la comunidad, así se conozca toda la vida. Ujú. Esa es la clave como para los talleres. Ir evolucionando es, digamos, en ese taller ya tomar las formas, pero no tenerlas solo en el papel, sino ya tener un 2D, pero un 2D que puedo coger. Y este ejercicio de los talleres fue un poco el corazón de tu proyecto. Claro, sí. Sí, porque ese era el motivo principal, mi llamado principal. Digamos que el resultado objetual que se dio fue, yo podría decir que también como un complementario, porque es que lo que yo quería era la experiencia, Ujú. el vivir, el acercarme a las mujeres y decir, ¿esto que yo pienso sí es real o esto que yo pienso no es lo mismo? ¿Qué es Y- lo que ellas piensan? Y te cambió, te cambió, me imagino. O sea, Sí. no Claro. es la misma Luz Day diseñadora. No. a Luz Day. ¿Qué cambios ahí consideras? No soy la misma Luz Day diseñadora y tampoco soy la misma Luz Day betana. Ok. No soy la misma Wow. mujer de betas. Ujú. Porque yo quizá había visto un betas que yo decía, "Ay, qué fastidio, qué fastidio porque es que yo vengo aquí y esto es conflicto todo el tiempo. Ujú. Sí, y la gente solo habla del conflicto y de la minería y del medio ambiente y de... ugh". Sí, que es importante, claro, es importante. Pero también es importante ver el acercamiento de las mujeres y cómo se puede apropiar. Si tú te acercas a una comunidad, cómo a partir de allí se puede sacar algo desde el diseño, desde, no sé, el derecho, lo que sea. Ajá. Algo que aporte a la comunidad, que no solamente diga, ay, sí, es que esos son los que contaminan el agua, sino que esos son los que yo quiero intervenir y les quiero dar algo que les abra la mirada para decir, si no hay minería, yo puedo hacer otra cosa. Ajá. Y ya hablando un poco del proceso, ¿cómo fue como ese paso de los talleres a los resultados, digamos, de ese proceso? Bueno, se realizaron los 3 talleres, el primero con ilustración con las chicas, el segundo se hizo algo de formas 2D y 3D, Ujú. que a partir de allí se sacaban pues como patrones de diseño o se sacaba un diseño particular. En el tercer taller se hacía la construcción a partir de lo que se había hecho en los módulos anteriores. Entonces, señor. Perdón, no, perdón haber interrumpido. Y digamos ahí, claro, mientras van como en este ejercicio de creación, la palabra va rodando, ¿no? Y Claro. van hablando de sus vidas. Sí, eso era lo que a mí más me emocionaba, porque es que esos encuentros es lo que generan es eso.
relacionamiento entre las mujeres. Entonces, por ejemplo, mientras yo voy Ajá. dibujando aquí la hoja aquí, mis otras 3 compañeras, porque eran grupos de 4 personas, mis otras 3 compañeras me van diciendo, no, es que esta mañana yo iba a Ajá. sacar no sé qué y apareció yo no sé qué, y me dice, ay, sí, es que a mí también me pasó tal día, o mi esposo me dijo tal cosa, ay, sí, es que a mí también me hizo lo mismo, ¿sí? Ujú. Entonces, esos intercambios son lo que entre las mujeres particularmente generan ese intercambio y esa forma de abrir el pensamiento. Compartir. El compartir, el verbalizar es lo que hace que nosotras podamos decir, uy, no me pasa solo a mí. Ajá. Identificarse una con la otra. Exactamente, reflejarse. Y ahí sacando de toda esa construcción, digamos, una idea, se ve. Una idea, un resultado, algo que pudiera decir, uy, yo lo hice y fue algo que salió de mi territorio, ¿no? Eso fue lo que marcó mucho al final de los talleres, porque en el último taller como construimos, entonces yo les decía, si quieren construir joyas, construyan joyas, si quieren hacer ruanas, hagan ruanas. Y tú ahí llevaste, ¿cómo era? Era prototipado, estaban Sí, como haciendo... ¿Y cómo sí, era ese prototipado? ¿Cómo fue ese taller? era prototipado rápido, la idea era que en el segundo taller fuera, se me olvida ahorita la palabra, pero era 2D y 3D. Ajá. Ok. Entonces, ya en el último taller lo que hacíamos era tomar ciertos materiales y a partir de allí construir algo que fuera funcional. Tenía que Ok. servir para el cuerpo, sí o sí. Y ellas me decían, pero ¿cómo así que tiene que servir para el cuerpo? No, no, no sé. O sea, yo le ayudo, yo me acerco a usted, pero tiene que servirme para el cuerpo. Tengo que yo ponérmelo. O Ujú. usted misma utilice su propio cuerpo, apropiese de él y a partir de allí use lo que sacamos y deme algo. Más que todo, ¿no? Entonces, digamos que los prototipos fueron muy, muy de joyería, porque eso, pues, ahí fue donde yo me centré mucho y me di cuenta, pues, que parte de la identidad, así innegablemente, así yo quiera pelearme conmigo misma, la minería y la joyería es de Betas. Es de Betas, es de las mujeres de Betas. Y entonces llegan a una familia de objetos, ¿cierto? Se Sí. traduce en una familia de objetos. Entonces, cada grupo planteó una familia de objetos. Ujú. Mayormente se hicieron pulseras, se hicieron aderezos, llaman ellas collares, cosas así, aretes. Em, y ya a partir de allí, pues entonces cuando terminamos el encuentro, terminamos el taller, yo llegué aquí otra vez con todas mis reflexiones. Me acerqué al profe Vidal y le dije, ahora yo no sé qué hacer, Es demasiado. es demasiado. Y entonces dijimos, no, pues si ya tenemos todo esto, que fue una gran participación y lo agradezco mucho porque eso es algo que yo aprecio mucho de la gente de Betas, que cuando usted los convoca desde algo que de verdad integra, siempre responden, siempre responden. Y entonces eso es algo que agradezco mucho. Y digamos, como esa respuesta de la comunidad también, digamos, fue clave para que el proyecto se Claro. desarrollara. Para que se desarrollara, más que todo, porque si la comunidad no hubiera respondido al llamado que yo les decía, vengan a los talleres, acérquense, No habría hagamos algo proyecto. diferente, Claro. yo no habría podido hacer nada. Te tocaba estar en... Tendría que haber cambiado todo y otra vez lanzarme a hacer otra cosa. O sea que no estuvo difícil la convocatoria. Estuvo Pues yo siempre tenía mucho miedo porque yo decía, ¿qué tal que que nadie no vaya. venga? Claro, la incertidumbre. Claro, o sea, digamos, el primer taller era porque a mí me dieron el espacio en el colegio, yo pedí el espacio y sí o sí tenía las chicas. O Ok. sea, me dieron una hora de las horas de clase y yo tenía las chicas. ¿Y qué crees que fue clave ahí para la convocatoria? O sea que por esto me llegó bastante gente a la convocatoria. Siento que fue también el apoyo que recibí de algunas instituciones del municipio. Ok. Mm. Ujú, Digamos que hubo unas instituciones como Asomineros Betas, ujú. que yo me acerqué a ellos y les dije, bueno, necesito, si ustedes pueden apoyarme económicamente con esto que voy a desarrollar, es para mi proyecto de Y hubo grado. apoyo ahí. Y claro, ellos me dijeron, de una, nosotros le damos y le apoyamos, porque hay un grupo que es como Mujeres de Oro, ¿no? Le llaman y a Ujú. partir de allí se llevan cursos, se Ah, hacen ok. cosas para incentivar la parte social de las mujeres. Sí. Entonces, desde allí siento que el llamado también hizo que las mujeres se acercaran un poquito más.
Chévere, entonces esto termina convirtiéndose en una familia de objetos que habla de la identidad betana. Después de todo el proceso reflexivo, de todo eso se hizo un rediseño final. Ok, Eso ya fue por mi parte, yo ya tenía la opción de acercarme a las mujeres y hacerlo, pero el tiempo no daba. ok. Entonces sí o sí yo tomé todo lo que pasó de los talleres, los pensamientos, las reflexiones, las formas, los resultados prototipados, todo eso, y yo dije, bueno, me voy a sentar y voy a hacer algo que realmente enaltezca la identidad de la mujer betana y de Betas. Y algo que pegó mucho en el último taller, porque se hizo una mesa redonda divina donde todo el mundo estaba, ríase allá y venga y páseme eso de allá y hagamos esto aquí y probemos. Chévere. Entonces, era como una chica que dijo, no, es que yo quiero hacer una ruana, porque es que nosotros aquí compramos ruanas en Berlín, compramos ruanas que vienen con símbolos de Perú, con símbolos de, no sé, de pasto, colores que nada que ver con nosotros. Yo quiero hacer una ruana que sea una ruana betana, Ujú. que se hagan betas y que sea de betas. Y yo, ruana betana, Y tú dices, ruana betana. de una. Y entonces, claro, ella hizo un prototipo y yo luego dije, voy a tomar ciertas cosas y a partir de ahí yo voy a proponer la ruana betana. Y también está acompañado por otros complementos, ¿cierto? Tiene un broche que es el broche betana, que también hace que la versatilidad de la ruana se pueda desarrollar, ¿no? Ok, Es una ruana construida en lana de oveja, hilada en vetas, teñida con tinturas naturales, esos colores verdes, esos colores amarillos, son tinturas naturales que hacen apropiación también del territorio. Y lo bonito de las tinturas naturales es que quedan unos contrastes bellos, ese verde tiene una unión entre un amarillo y un morado, muy, muy del páramo, ¿no? Muy del ecosistema, de las montañas, de lo que se ve cuando usted mira la laguna por debajo, de los colores que se ven ahí, era eso lo que yo quería acerca pues, del territorio, ¿no? Un amarillo que simbolizara también el oro de las montañas de Betas, el color de la flor del frailejón, y dejar pues el color natural como principal de la lana de oveja. y bueno, ¿y estos productos actualmente Están, se sí pueden están. conseguir ¿Se en? pueden comprar? Pues por ahora solamente tenemos una edición. Ok, ok. Pero digamos que siento que también la comunidad ya se piensa como, uff, podemos seguir haciendo. Claro, esa era la idea. Ajá. Esa era la idea, que la comunidad viera porque, bueno, me estaba saltando esa parte. Después de que hicimos todo ese proceso de integración, se llevó otra vez al territorio. Porque como era un proyecto que también se pensaba desde la investigación-creación Ujú. y desde la dinámica del codiseño, pues al final, cuando usted hace un proceso con la comunidad, tiene que llevarle a la comunidad los resultados de lo que se hizo. No como dejarlo ahí como, ay, esto hicimos y no supe qué pasó. Ujú. Entonces, se llevó una exposición a Betas Ujú. con la ruana, se mostró el broche betana, se mostró todo el proceso de desarrollo, estaban los prototipos que se hicieron en el último taller, estaba una infografía y había también un espacio pues de integración en el que se esperaba que las mujeres otra vez dijeran, soy mujer betana porque Ok. soy mujer betana porque soy berraca, soy mujer betana porque soy de páramo, soy mujer betana porque aprecio mi territorio, ¿sí? La idea era que al final el producto, el proyecto y todo hiciera que las mujeres nos apropiáramos de nuestra identidad como mujeres betanas, más allá de lo que se diga de betas. Claro. Wow. Bueno, tremendo. Muchísimas gracias, Luzbey, por compartirnos tus reflexiones sobre el proyecto. No sé si quieras compartirnos algo adicional, que tú digas, me gustaría dejarle esta reflexión a... Pues yo diría más que todo que los invito a ir a Betas. De Vayan una. a Betas, Uy. vayan, acérquense, pero a la comunidad también. Ujú. No es solamente ir a Betas y ir a las lagunas Las Negras, a las lagunas Las Calles y súbase al bus y devuélvase. No. Vaya a Betas, intégrese. La gente suele ser un poco tímida porque ha sufrido de un proceso de discriminación bastante difícil después de la delimitación del páramo, Ujú. entonces son muy reacios con la gente de afuera. Pero si usted se acerca ve que es un pueblo acogedor, frío, sí,
pero acogedor en gente, acogedor en amabilidad, en todo ese tipo de cosas, de expresiones humanas, ¿no? Que por lo menos camine por la calle y le digan buenas tardes, ¿cómo está? Claro, claro. Qué bueno verlo. Y este proyecto te trajo también amistades, ya tienes amigas ahí, Claro. qué sé yo, y de pronto me imagino que hablarán de posibilidades futuras para el proyecto. No, digamos, el día de la exhibición ellos me dijeron, si usted necesita, si va a hacer otro proyecto, lo que sea, estuvo muy chévere el espacio, Ajá, hagamos ajá, otro. Si chévere. necesita algo, venga, yo le ayudo, yo estoy con usted, yo vengo, yo apoyo. Buscar una convocatoria, un proyecto, muy chévere. Muy chévere, muchísimas gracias. Espero que las palabras también sean de mucha ayuda para los que nos están escuchando. Te agradezco, Luz Day, No, gracias a ustedes otra vez por por haber abrirme las estado por puertas. acá. Muchísimas gracias, Estefanía. ¿Algo por ahí en el ambiente? No, por ahorita no. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Y bueno, nos escuchamos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Luz Day. Muchas Que estés muy bien. gracias.